Amigos míos, he venido hoy a decirles algo que estremecerá su corazón, porque lo que estamos viendo no son simples noticias, no son simples movimientos de naciones, es el cumplimiento de la palabra eterna de Dios delante de nuestros ojos. Escuchen bien, Israel, Irán y la profecía de Ezequiel están ocurriendo ahora. No es en un futuro lejano, no es algo que quizás algún día sucederá. Es ahora. Y quiero que escuchen esto no solo con los oídos, sino con lo más profundo de su espíritu. Porque Dios está hablando. Dios está mostrando que su palabra jamás falla. Algunos de ustedes han estado esperando señales. Algunos de ustedes han estado pidiendo a Dios discernimiento, que les muestre que Él está en control, que su mano sigue moviendo la historia. Pues aquí está la señal. Lo que Dios habló a través del profeta Ezequiel hace más de 2500 años, se está desplegando justo en nuestro tiempo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que profetizó la dispersión de Israel, el mismo Dios que prometió que lo traería de vuelta a su tierra, el mismo Dios que habló de un día en que las naciones se levantarían contra su pueblo. Ese mismo Dios está cumpliendo su palabra hoy. Y amigos míos, no es coincidencia que sea ahora, porque nunca antes en la historia vimos lo que estamos viendo. Por casi 2000 años, Israel no existía como nación, pero en 1948, en un solo día, tal como Isaías profetizó, la nación renació. Y desde entonces todo se ha acelerado, guerras, alianzas, enemistades, y una palabra profética que se ha venido acercando cada vez más a su hora señalada. Escúchenme. Irán, antigua Persia, ha regresado al centro del escenario mundial y no es un simple actor político, es un actor profético, porque la palabra de Dios en Ezequiel 38 nombra claramente a Persia como parte de esa gran coalición de naciones que un día se levantarán contra Israel. Y no es casualidad que hoy, mientras usted escucha estas palabras, Irán no oculte su odio, no oculte sus amenazas. Día tras día sus líderes declaran su deseo de borrar a Israel del mapa y mientras tanto, en el norte, Rusia se alinea, Turquía se mueve y toda esa coalición nombrada por Ezequiel se está conformando delante de nuestros ojos. Pero escuchen bien, aunque parezca que las naciones conspiran, aunque parezca que Israel está rodeado, aunque los enemigos se levanten, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha cambiado. Su pacto es eterno, su palabra es fiel, y lo que Él dijo que haría, lo hará. Algunos de ustedes quizás están pensando, pero Señor, ¿por qué permitirías que las naciones se levanten? ¿Por qué dejarías que pareciera que el mal avanza? Y hoy quiero decirles, no es el enemigo el que está controlando esta hora, es Dios. Él está alineando todo. Él está poniendo los ganchos en las quijadas de esas naciones, como dice en Ezequiel, para traerlas al escenario profético, no para la destrucción de su pueblo, sino para la glorificación de su nombre. Porque cuando ese día llegue, y amigos míos, ese día se acerca, el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Algunos de ustedes han estado sintiendo en su espíritu que estamos en días proféticos, que algo grande se avecina, que los cielos están anunciando algo. Y no es imaginación, es el Espíritu de Dios despertando a su pueblo. Es el Espíritu Santo preparándonos, porque amigos míos, la hora es avanzada. No es tiempo de dormir, no es tiempo de tibieza, es tiempo de estar alerta, es tiempo de velar y orar, porque cuando las naciones digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren a Israel. Hoy muchos dicen, hay acuerdos de paz, hay tratados, hay estabilidad. Pero la profecía dice que será precisamente en ese tiempo de aparente paz que los enemigos se levantarán. Irán, Rusia, Turquía. Las alianzas se están tejiendo en el mismo patrón que Ezequiel escribió. Y si lo que está escrito se está cumpliendo, entonces también se cumplirá que el Señor se levantará con gran poder, con terremoto, con fuego, con pestilencia, con confusión entre las tropas enemigas. Amigos míos, la victoria no será del hombre, la victoria será del Señor. Y les digo esto hoy no para que teman, sino para que crean, no para que se llenen de ansiedad,
sino para que se llenen de fe, porque este es el Dios que servimos, un Dios que no olvida a su pueblo, un Dios que defiende su pacto, un Dios que, aunque las naciones se junten en consejo contra él, se reirá en los cielos porque su propósito se cumplirá. Y quiero preguntarles, ¿qué están haciendo ustedes con esta revelación? ¿Están listos? ¿Están velando? ¿Están orando por Israel? ¿Están predicando el Evangelio? Porque todo esto es un llamado al arrepentimiento, un llamado a preparar el corazón, porque lo que viene no será solo para Israel, será para toda la tierra, será para sacudir a las naciones, para que los hombres sepan que solo Jehová es Dios. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Algunos de ustedes han estado en un tiempo de espera, en un tiempo de silencio, como Israel en el exilio, preguntándose si Dios los ha olvidado, preguntándose si las promesas se cumplirán. Pero quiero que hoy lo recibas con fe. Así como Dios ha cumplido su palabra con Israel, también cumplirá su palabra contigo. Lo que Él te prometió, lo hará. Lo que te habló, lo cumplirá. No importa cuántos años hayan pasado, no importa lo imposible que parezca, si Él lo dijo, Él lo hará. Su palabra jamás falla. Si hay alguna promesa que Dios te ha hecho y por la que sigues esperando, escríbela abajo en los comentarios, como un acto de fe, como un testimonio. Y vamos a orar unos por otros porque el tiempo de cumplimiento está cerca. El tiempo de manifestación se acerca. Así como las profecías de Ezequiel se están cumpliendo, también se cumplirá todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Y quiero que no olvides esto. Dios no solo está escribiendo la historia de Israel, está escribiendo tu historia y no ha terminado contigo. Aún hay capítulos por escribir, aún hay milagros por desatar, aún hay promesas por cumplir. No importa cuán oscuro sea el panorama, no importa lo que digan los noticieros, no importa lo que parezca humanamente imposible, Dios sigue en su trono y Él reina sobre las naciones, Él reina sobre la historia. Y Él reina sobre tu vida. Prepárate, porque estamos entrando en los días proféticos más importantes de nuestra generación. Lo que hemos visto es solo el principio. Hay más por venir, hay más por revelarse, y lo que el Señor hará será glorioso, será poderoso, será innegable, y de eso hablaremos más adelante, porque lo que viene es aún más grande de lo que hemos visto. Y en el próximo mensaje lo vamos a profundizar, no te lo pierdas. Que el Señor te bendiga y que su espíritu te fortalezca. Nos vemos muy pronto. Amigos míos, he venido hoy a decirles algo que estremecerá su corazón, porque lo que estamos viendo no son simples noticias, no son simples movimientos de naciones, es el cumplimiento de la palabra eterna de Dios delante de nuestros ojos. Escuchen bien. Israel, Irán y la profecía de Ezequiel están ocurriendo ahora. No es en un futuro lejano. No es algo que quizás algún día sucederá. Es ahora. Y quiero que escuchen esto no solo con los oídos, sino con lo más profundo de su espíritu. Porque Dios está hablando. Dios está mostrando que su palabra jamás falla. Algunos de ustedes han estado esperando señales. Algunos han estado pidiendo a Dios discernimiento, que les muestre que Él está en control, que su mano sigue moviendo la historia. Pues aquí está la señal. Lo que Dios habló a través del profeta Ezequiel hace más de 2500 años se está desplegando justo en nuestro tiempo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que profetizó la dispersión de Israel, el mismo Dios que prometió que lo traería de vuelta a su tierra, el mismo Dios que habló de un día en que las naciones se levantarían contra su pueblo. Ese mismo Dios está cumpliendo su palabra hoy. Y amigos míos, no es coincidencia que sea ahora, porque nunca antes en la historia vimos lo que estamos viendo. Por casi 2000 años, Israel no existía como nación, pero en 1948, en un solo día, tal como Isaías profetizó, la nación renació, y desde entonces todo se ha acelerado: guerras, alianzas, enemistades, y una palabra profética que se ha venido acercando cada vez más a su hora señalada. Escúchenme, Irán, antigua Persia, ha regresado al centro del escenario mundial. Y no es un simple actor político,
es un actor profético, porque la palabra de Dios en Ezequiel 38 nombra claramente a Persia como parte de esa gran coalición de naciones que un día se levantarán contra Israel. Y no es casualidad que hoy, mientras usted escucha estas palabras, Irán no oculte su odio, no oculte sus amenazas. Día tras día, sus líderes declaran su deseo de borrar a Israel del mapa, y mientras tanto, en el norte, Rusia se alinea, Turquía se mueve, y toda esa coalición nombrada por Ezequiel se está conformando delante de nuestros ojos. Pero escuchen bien, aunque parezca que las naciones conspiran, aunque parezca que Israel está rodeado, aunque los enemigos se levanten, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha cambiado. Su pacto es eterno, su palabra es fiel, y lo que Él dijo que haría, lo hará. Algunos de ustedes quizás están pensando, pero Señor, ¿por qué permitirías que las naciones se levanten? ¿Por qué dejarías que pareciera que el mal avanza? Y hoy quiero decirles, no es el enemigo el que está controlando esta hora, es Dios. Él está alineando todo. Él está poniendo los ganchos en las quijadas de esas naciones, como dice en Ezequiel, para traerlas al escenario profético, no para la destrucción de su pueblo, sino para la glorificación de su nombre. Porque cuando ese día llegue, y amigos míos, ese día se acerca, el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Muchos de ustedes me han escrito, hermano, ¿cómo saber que estamos en el tiempo del fin? Pues escuchen bien, cuando usted ve que Israel ha sido restaurado, cuando usted ve que las naciones nombradas por Ezequiel se están alineando, cuando ve que Jerusalén es el punto de tensión mundial, cuando escucha las amenazas de Irán, entonces usted no está viendo geopolítica, está viendo profecía, está viendo la palabra de Dios desplegándose ante sus ojos. Y este es el tiempo de despertar, porque el regreso del Mesías se acerca, la trompeta va a sonar y el Señor vendrá en gloria. Pero les digo, no es solo lo que pasa allá afuera, Dios también quiere despertar lo que está pasando en tu vida. Algunos de ustedes se sienten rodeados como Israel, enemigos por todos lados, problemas que parecen más grandes que sus fuerzas, noticias que no les dan esperanza y han estado preguntándose, Señor, ¿cuándo pelearás por mí? Escuchen bien, así como Dios no ha abandonado a Israel, tampoco te ha abandonado a ti. El mismo Dios que ha guardado a su pueblo a lo largo de milenios es el que te guarda a ti. Y aunque el enemigo se levante, Jehová peleará por ti y verás su salvación. Si hoy estás sintiendo que el enemigo te está acercando, que la lucha es intensa, quiero que escribas en los comentarios, Dios pelea por mí. Porque mientras lo declaras, mientras activas tu fe, el cielo se mueve a tu favor. No es tiempo de callar, no es tiempo de desanimarse, es tiempo de levantar la voz, de proclamar la palabra, de estar firmes en la promesa. Y amigos, no se engañen, la aparente paz de este tiempo no es la paz de Dios, es la paz profetizada en Ezequiel, una paz frágil, un descanso falso que precede al gran sacudimiento. La palabra lo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, y todo lo que hoy vemos nos está llevando a ese momento. La guerra no es lejana, el sacudimiento viene, el día de Jehová se acerca. ¿Estás preparado? ¿Está tu corazón en orden? ¿Está tu vida alineada con Dios? Porque la hora es avanzada, el tiempo es corto. Algunos me dirán, hermano, ¿qué debo hacer? Yo les digo, vigilen, oren, aférrense a la palabra, vuelvan al altar, vuelvan a la intimidad con Dios, porque los días que vienen demandarán hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. No será suficiente el conocimiento, no será suficiente la religión, será necesario tener una relación viva con el Dios de Israel. Será necesario estar revestidos de fe y de poder. Y si hoy sientes que tu vida espiritual se ha enfriado, este es el momento de volver, no mañana, hoy, porque los días proféticos están aquí. Y quiero que entiendas, todo esto es parte de un gran propósito. No es solo Israel, no es solo Irán, no es solo Ezequiel, es la preparación para el regreso del Rey. Y Dios está usando estos eventos para despertar a su iglesia, para purificar a su pueblo, para llamar a los que aún están dormidos. Y hoy te pregunto, ¿serás tú uno de los que se despierte? ¿Serás tú uno de los que responda al llamado? Si es así, escribe en los comentarios, Señor, aquí estoy, despiértame.
y vamos a ver cómo el Espíritu Santo empieza a moverse en medio de nosotros. Amigos míos, esto que estamos viendo no es el fin, es solo el principio. Hay mucho más que está a punto de acontecer. Hay piezas que aún se están moviendo, hay eventos que están por suceder. Y en el próximo mensaje vamos a profundizar más. Vamos a ver cómo se conectan las alianzas actuales con la profecía. Vamos a ver qué dice la palabra sobre lo que vendrá para Israel y para las naciones. Y escúchenme, no pueden perderse esta revelación, porque si no la conocen, no estarán preparados para lo que viene. Y lo que viene es glorioso, pero también desafiante. Así que quédense conmigo, porque aún hay información que necesitan saber. Aún hay verdades por descubrir. Y si se van ahora, se perderán la clave para entender lo que está por suceder. Así que sigan aquí, no se vayan, porque lo que viene en este mensaje puede cambiar su vida, puede preparar su espíritu y puede despertar su fe como nunca antes. Prepárense, porque apenas estamos comenzando. Si hasta ahora lo que hemos hablado ha tocado tu espíritu, quiero que prestes aún más atención, porque apenas estamos comenzando a descubrir la magnitud de esta profecía. Muchos no entienden que lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, lo que Israel enfrenta en este mismo momento, no es casualidad, no es simplemente política o geoestrategia, es un movimiento profético que tiene raíces en los antiguos escritos de Ezequiel. Y es crucial que entendamos esto, porque solo así podremos discernir los tiempos en los que vivimos. No podemos quedarnos dormidos cuando Dios nos está mostrando, con hechos concretos, que su palabra se está cumpliendo en nuestros días. Quiero que pienses en esto. Nunca antes habíamos visto la tecnología, el poder militar y los avances armamentísticos que ahora existen en manos de esas naciones enemigas. Irán continúa desarrollando su programa nuclear, no con fines de defensa, sino con la intención abierta y declarada de destruir a Israel. Y esto está completamente alineado con lo que Dios advirtió por medio de Ezequiel. Cuando él habló de Persia, no era casualidad. Hoy Persia es Irán, y sus líderes siguen clamando por la aniquilación del pueblo de Dios. Rusia, mencionada en la profecía como Magog, está profundamente involucrada en Siria, justo en la frontera norte de Israel, y ha formado alianzas estratégicas y militares con Irán y Turquía. Turquía, una nación que parecía ser aliada de Occidente, se ha deslizado cada vez más hacia posiciones anti-Israel y pro-islam radical. ¿Y qué nos dice la palabra? Que en los últimos días estas naciones vendrán como una tormenta, como una nube que cubre la tierra para atacar a Israel. Y esto no es algo que debamos temer, sino algo que debemos discernir, porque la Biblia es clara. En ese momento, cuando el enemigo piense que tiene la victoria asegurada, cuando las fuerzas de Gog y Magog, Persia y sus aliados se levanten en su arrogancia creyendo que Israel será destruido, es entonces cuando el Dios de Israel se levantará. No un ejército humano, no un tratado diplomático, sino la mano misma del Todopoderoso que intervendrá con fuego, con terremoto, con confusión. Y entonces el mundo sabrá que Él es el Señor. Si estás entendiendo la profundidad de lo que te digo, quiero que lo escribas en los comentarios. Dios es fiel a su palabra, porque al declarar esto, tú mismo estás afirmando que crees que lo que Dios ha dicho se cumplirá, que confías en que Él sigue teniendo el control absoluto de la historia. Y quiero que pienses, ¿cuántas veces has sentido en tu propia vida que los enemigos te rodean? ¿Cuántas veces te has sentido como Israel, pequeño frente a gigantes? Pues escucha bien, así como Dios peleará por su pueblo, así también peleará por ti. Ahora bien, hay un detalle en la profecía que muchos no han comprendido del todo. Ezequiel dice que Israel estará habitando con seguridad en aldeas sin muros, y algunos dicen, ¿cómo puede ser eso si Israel vive bajo amenaza constante? Pero es que la seguridad de la que habla no es ausencia de enemigos, sino una falsa sensación de control, de confianza en su tecnología, en su ejército, en alianzas políticas. Y esto es exactamente lo que hoy vemos. Israel es una nación próspera, avanzada, con una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Y sin embargo, la amenaza está creciendo. Las alianzas proféticas se están consolidando.
y el momento del gran sacudimiento se aproxima. Y no solo eso, Jesús mismo advirtió que en los últimos días habría señales en el cielo, en la tierra, en las naciones, guerras y rumores de guerras, pestes, terremotos, hambre. ¿Acaso no estamos viendo todo eso ya? ¿No estamos viendo un mundo convulsionado, quebrado, dividido? No es casualidad, es parte del plan profético. Es la antesala de algo mucho más grande. Y si no estamos atentos, si no estamos vigilantes, podemos ser arrastrados por el temor, por la confusión, por el engaño de los tiempos. Por eso te digo, es hora de estar firmes, es hora de estar en la palabra, es hora de tener los ojos abiertos, porque los próximos meses, los próximos años serán cruciales. Lo que viene puede cambiar el mapa del mundo, y los que estén preparados en el Espíritu serán los que verán la gloria de Dios manifestarse como nunca antes. Ahora quiero que pienses en algo más profundo. Ezequiel no solo profetizó destrucción de los enemigos, también habló de avivamiento, de restauración espiritual. El mismo Dios que permitirá este gran sacudimiento, lo usará para abrir los ojos de muchos, para traer arrepentimiento, para preparar el terreno para el regreso glorioso del Mesías. Y esto es algo que muchos están ignorando. No es solo una guerra, no es solo geopolítica, es un mover del Espíritu de Dios que se avecina. Y tú, ¿estarás listo para ser parte de ese avivamiento? ¿Estás buscando más de su presencia? ¿Estás clamando por un mover sobrenatural en tu vida y en tu casa? Si es así, escríbelo en los comentarios. Señor, despiértame. Quiero ser parte de tu mover. Amigos míos, lo que hoy les comparto es solo una parte, porque hay mucho más que necesitamos entender. Hay profecías en Daniel, en Zacarías, en Apocalipsis, que se conectan con esta gran guerra venidera. Hay detalles sobre las alianzas actuales, sobre el rol de Europa, sobre el despertar espiritual que vendrá en medio de la crisis, y todo eso lo vamos a descubrir juntos en los próximos mensajes. Pero hoy quiero que entiendas algo. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios te está llamando, te está despertando, te está posicionando para que seas una atalaya en tu generación. Por eso te digo, no te vayas aún, quédate hasta el final del video, porque aún queda información clave que necesitas saber. Información que puede cambiar la manera en que entiendes este tiempo profético. Y si te vas ahora, si no escuchas todo lo que Dios tiene preparado para ti hoy, puede que no logres discernir con claridad lo que viene. Así que te lo digo de corazón, quédate, escucha y prepárate, porque lo mejor y lo más revelador está por venir. Y si quieres que sigamos explorando juntos esta profecía, si quieres que profundicemos aún más en los detalles de lo que se avecina, escríbelo en los comentarios. Quiero más, quiero entender lo que Dios está haciendo. Y juntos seguiremos en este camino profético. No te desconectes. Lo que viene te abrirá los ojos como nunca antes. Si hasta aquí sienten que esta palabra les ha abierto los ojos, les digo que es apenas el principio. Porque la profecía de Ezequiel no es un texto aislado en la Biblia. Está entretejida con otras profecías que también apuntan a estos tiempos. Daniel habló de un periodo de tribulación como nunca antes se ha visto. Zacarías habló del sitio de Jerusalén en los últimos días. Y el apóstol Juan, en el Apocalipsis, nos revela cómo esas mismas fuerzas espirituales se volverán a levantar para intentar oponerse a los planes de Dios. Y cuando miramos el mapa actual, cuando analizamos los movimientos de las naciones, podemos ver claramente que esas piezas se están colocando. No es coincidencia que Irán haya fortalecido alianzas con Rusia y China. No es casualidad que Turquía esté tomando un rol cada vez más protagónico en Medio Oriente, acercándose a Rusia, distanciándose de Occidente, con un discurso más radical. No es coincidencia que el mismo Israel, después de décadas de guerra y aislamiento, esté ahora en un periodo de aparente prosperidad y seguridad, exactamente como la profecía de Ezequiel lo describió. Un pueblo que habita confiado, sin muros, sin puertas ni cerrojos. Pero aún hay más que debemos entender. Hay otro actor clave en todo esto: Europa. Hoy vemos a Europa sumida en una crisis de identidad, en una crisis política y moral. Naciones que una vez fueron faros del cristianismo, hoy están envueltas en secularismo, relativismo y se están alejando de sus raíces espirituales.
Sin embargo, en los textos proféticos se menciona una confederación de naciones que resurgirá en los tiempos finales. Muchos estudiosos la asocian con una forma renovada del antiguo Imperio Romano, que podría estar representada por la Unión Europea o por una nueva alianza que emerja de su seno. Y es importante entender que Europa también juega un papel crucial en este escenario, porque en ese tiempo de aparente paz, cuando Israel habite seguro, el enemigo aprovechará para moverse, y Europa, sea por acción o por omisión, estará involucrada. ¿Y acaso no lo vemos ya? Vemos cómo Europa está cada vez más débil frente a las amenazas externas, cómo cede ante la presión del terrorismo, cómo vacila en su apoyo a Israel, cómo es manipulada por los intereses de Rusia y China. Y mientras todo esto ocurre, el escenario espiritual se prepara, porque el juicio que vendrá sobre los enemigos de Israel no será solo militar, será un juicio espiritual, y al mismo tiempo será la ocasión para un gran despertar en el pueblo de Dios. Ezequiel nos dice que después de que Dios destruya a las hordas de Gog y Magog, Israel conocerá que el Señor es su Dios. Y no solo Israel, el mundo entero sabrá que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob reina por encima de todas las naciones. Y aquí es donde tú y yo tenemos que prestar mucha atención, porque el Espíritu Santo está preparando a su iglesia, está llamando a su remanente, a aquellos que están despiertos, que tienen los ojos abiertos a los tiempos, porque en medio de la guerra, en medio de la crisis, vendrá un gran avivamiento. La profecía dice que Dios derramará su espíritu, que los corazones se volverán a Él, que muchos que estaban fríos serán encendidos de nuevo. Pero esto no será automático. Solo los que estén atentos, los que estén buscando su rostro, los que estén orando, los que estén alineados con el corazón de Dios, serán parte de este mover glorioso. Por eso te digo, no podemos seguir viviendo como si nada estuviera pasando. No podemos dormir espiritualmente, no podemos ser tibios. Es tiempo de despertar, es tiempo de prepararnos, porque lo que viene sobre la tierra será una sacudida como nunca antes hemos visto. Y los que estén en la palabra, los que estén en la presencia de Dios, serán los que se levantarán como antorchas en medio de la oscuridad, como voces proféticas que anunciarán la venida del Señor. Y déjame decirte algo más. Este avivamiento no será solo para Israel, será global. La iglesia verdadera, el remanente fiel, será avivado. Y tú puedes ser parte de eso. Pero para eso tienes que decidirte hoy, no mañana, hoy. Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que apartarte de lo que te enfría, de lo que te desenfoca. Tienes que ser radical, porque los tiempos son cortos. Y si estás entendiendo esto, si sientes que Dios te está hablando, quiero que lo escribas en los comentarios. Señor, despiértame. Quiero ser parte de tu avivamiento. Y quiero que pienses también en algo muy importante. ¿Qué papel juega la iglesia en medio de este conflicto que se avecina? ¿Estamos llamados solo a observar, solo a esperar? No, amigos míos. Estamos llamados a interceder. Estamos llamados a orar por Israel, a orar por la paz de Jerusalén, a pararnos en la brecha, porque la Biblia dice que Dios busca intercesores. Y este es el tiempo de la oración estratégica, de la oración profética. Es tiempo de clamar por el mover de Dios en Israel, por la protección de su pueblo, por la extensión del evangelio en medio de la crisis, porque aún en medio de la guerra, muchos corazones serán tocados, muchas vidas serán salvadas. Y si tú sientes ese llamado a interceder, si en tu espíritu sabes que Dios te está levantando como un intercesor en esta hora, escríbelo en los comentarios. Aquí estoy, Señor, me pongo en la brecha. Amigos, como ven, lo que está ocurriendo ante nuestros ojos es mucho más grande de lo que los noticieros te muestran. Es mucho más profundo de lo que los analistas políticos pueden entender. Estamos viendo el cumplimiento vivo de la palabra profética. Estamos viendo cómo Dios está preparando el escenario para la consumación de su plan eterno. Y esto es apenas el principio, porque hay mucho más que debemos conocer. Hay detalles sobre el tercer templo, sobre el papel del anticristo, sobre el tiempo de angustia para Jacob, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y todo esto lo vamos a ir descubriendo juntos. Pero te digo desde ya, si te has quedado hasta aquí, no te desconectes, porque aún queda información vital que necesitas saber para discernir lo que viene.
Y si te vas ahora, si no escuchas hasta el final, corres el riesgo de quedarte a medias. Y este es un tiempo en el que no podemos darnos el lujo de estar a medias. Es tiempo de estar llenos del conocimiento de Dios. Así que quédate, sigue con nosotros hasta el final del video, porque lo que viene a continuación será revelador. Y si quieres que sigamos profundizando, si anhelas que toquemos cada detalle de estas profecías, escríbelo en los comentarios. Quiero más. Quiero entender los tiempos de Dios, porque juntos vamos a seguir este camino profético. Y lo que viene, créeme, te sorprenderá. Y si tú crees que ya hemos visto lo más importante de esta profecía, déjame decirte que apenas hemos tocado la superficie, porque la conexión entre lo que está ocurriendo hoy, entre Israel e Irán, y las profecías de Ezequiel es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Hay eventos que se están alineando en Jerusalén mismo, que no salen en las noticias, pero que son claves para entender el tiempo en el que vivimos. Y uno de esos eventos, que está avanzando de manera acelerada, es la preparación para la construcción del tercer templo. Y esto es algo que no podemos pasar por alto, porque en la profecía de Ezequiel, en la visión que se completa en los capítulos 40 al 48, el templo de Dios juega un papel central. Y cuando miramos lo que está ocurriendo hoy, vemos que ya hay planos, que ya hay objetos sagrados preparados, que ya hay levitas entrenados. Los utensilios del templo están listos. Incluso el instituto del templo en Jerusalén ha criado las primeras novillas rojas puras en más de 2000 años, requisito necesario para la purificación del altar. Todo esto nos dice que el reloj profético sigue avanzando. Y sabemos que el tercer templo tiene que ser erigido antes de que se cumplan los eventos de la gran tribulación, tal como lo describe el profeta Daniel y como lo confirma el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Porque allí nos dice que el hombre de pecado, el anticristo, se sentará en ese templo haciéndose pasar por Dios. Y mira, amigo mío, si el templo está cerca de ser reconstruido, eso significa que la manifestación de ese hombre, ese líder mundial, también está cerca. Y muchos no lo ven venir. Muchos están distraídos, envueltos en los problemas de esta vida, en las noticias superficiales. Y sin embargo, el Espíritu Santo está despertando a los que tienen oído para oír, porque el tiempo es corto, porque la hora es avanzada. Y todo esto que estamos viendo, el fortalecimiento de Irán, las alianzas militares entre Rusia y China, el crecimiento del antisemitismo a nivel mundial, el avance hacia un gobierno global, son señales claras de que estamos entrando en un nuevo ciclo profético. Y te digo más, el mismo Jesús nos advirtió que cuando viéramos estas señales, debíamos levantar la cabeza, porque nuestra redención se acerca. No es tiempo de temer, es tiempo de velar, de orar, de prepararnos. Porque si bien es cierto que vienen tiempos difíciles sobre la tierra, también es cierto que la iglesia será revestida de poder, de gloria, de unción como nunca antes. Y tú tienes que decidir si vas a ser parte de ese remanente fiel. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Estás espiritualmente preparado para lo que viene? ¿Estás viviendo de tal forma que si el Señor viniera hoy mismo, estarías listo para encontrarte con Él? Si tu respuesta es sí, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe, estoy listo, Señor, ven. Y si sientes que no estás listo, escribe, ayúdame a estar preparado, porque el simple hecho de confesarlo puede marcar la diferencia en tu vida. Y aún más, quiero que pienses en la conexión profética entre Israel, Irán y la profecía de Ezequiel con el Apocalipsis que Juan vio en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis nos muestra que en los tiempos finales habrá una gran coalición de naciones que vendrá contra Israel. Y en ese contexto no podemos ignorar el rol que Irán, Persia, juega en la profecía. Porque en Apocalipsis se menciona a los reyes del oriente que cruzarán el Éufrates. Y hoy sabemos que Irán es el poder más grande en esa región, con influencia sobre Irak, Siria, Líbano, Yemen. Y si sumamos a eso las conexiones con Rusia y China, tenemos la configuración de esa alianza profetizada. ¿Te das cuenta? Estamos viendo cómo los hilos de la profecía se van entrelazando delante de nuestros propios ojos. No es teoría, es la palabra de Dios cumpliéndose con exactitud. Y si tú crees que esto es importante, si sientes en tu espíritu que es tiempo de que más creyentes despierten, te pido que compartas este video, que comentes, que digas, esta es la hora.
El reloj profético avanza, porque tenemos que ser voz de alerta en medio de un mundo que duerme. Y quiero que entiendas que lo que viene en los próximos años será crucial. Veremos sacudidas en la economía mundial. Veremos más movimientos hacia una moneda digital global que